Imagina dedicar años de tu vida a trabajar para alguien sin que esa persona te vea realmente, sin que tu esfuerzo sea reconocido. Así vivía Marcela, una mujer sencilla, con un corazón inmenso, que nunca pensó que su destino cambiaría por completo en una sola noche. Marcela tenía 24 años y su vida estaba marcada por la rutina y el sacrificio. Durante 3 años, trabajó en la mansión de Gustavo Castillo, un joven heredero de una de las familias más poderosas de la ciudad. Ella era la encargada de todo, desde la limpieza hasta la organización de los detalles más pequeños. Mientras él vivía rodeado de lujos, Marcela llevaba una vida sencilla, casi invisible. Pero lo que ella no sabía es que esa noche sería el punto de quiebre, el momento que cambiaría todo. Gustavo siempre había sido amable, pero distante. Su trato con Marcela era frío, como el de cualquier patrón con su empleada. Él era el heredero de una fortuna que no le costó ganar, mientras que ella apenas lograba cubrir sus necesidades básicas con el sueldo que recibía. Sus domingos, en lugar de ser de descanso, los pasaba lavando su propia ropa y ayudando a su madre en el mercado. La vida de Marcela era rutinaria, sin grandes expectativas ni sueños de grandeza. Sin embargo, esa noche algo cambió. Una conversación con su amiga Fernanda le dio el valor para arriesgarse a hacer algo diferente. Marcela, sal de tu zona de confort. ¿Por qué no intentas tener una cita, aunque sea una vez en la vida? Quizás el destino te sorprenda. Fernanda, con su carácter siempre extrovertido, la convenció de algo que Marcela nunca habría imaginado hacer, una cita a ciegas, organizada por una aplicación. La joven, nerviosa pero emocionada, se arregló lo mejor que pudo con el vestido prestado, un simple vestido azul marino que Fernanda le había dado. No era un vestido nuevo, pero para Marcela era todo un lujo. Además, las zapatillas de tacón bajo que también le prestó su amiga le apretaban un poco, pero eso no importaba. Lo único que le importaba era que, por una vez, se sentiría vista, valorada. Con solo $5 en su bolsillo, los ahorros que había conseguido tras meses de trabajo, Marcela se preparó para dar el primer paso hacia lo desconocido. ¿Qué estoy haciendo?, murmuró mientras aplicaba un poco de brillo labial barato, nerviosa por lo que estaba por venir. Había intercambiado mensajes con Diego, su cita misteriosa, durante 2 semanas. Él parecía un hombre sencillo, como ella, y había prometido llevarla a un restaurante bonito, algo que Marcela jamás habría imaginado. Cuando subió a su viejo coche y arrancó, una mezcla de miedo y emoción la invadió. Era la primera vez que se sentía especial, como si realmente estuviera haciendo algo para sí misma, algo que la hacía salir de su vida habitual. Por primera vez en años, sentía que alguien podría verla realmente, no solo como la empleada que siempre había sido. El viaje hacia el restaurante La Rosa Dorada parecía eterno. Marcela ponía la radio, pero ni las canciones románticas lograban calmar sus nervios. Se había levantado muy temprano para terminar todas sus tareas en la mansión antes de salir. Había limpiado cada rincón de la casa con más dedicación que nunca, como si fuera su último día en ese lugar, sin saber que esa noche marcaría un cambio total en su vida. La mansión de los Castillos siempre había sido su lugar de trabajo, pero jamás un hogar para ella. Mientras Gustavo Castillo, el joven heredero, se movía entre lujos y negocios importantes, Marcela seguía su rutina diaria, invisible a sus ojos. Aunque él era amable, apenas se cruzaban más allá de un simple buenos días. Gustavo nunca notó el esfuerzo de Marcela. Pero esa noche, todo cambiaría, y ella ni siquiera imaginaba cómo. Finalmente, el restaurante apareció frente a ella, como un oasis de luces doradas en la ciudad. Se detuvo temblando frente al restaurante elegante, tras revisar su reflejo una última vez, se dirigió a la puerta de cristal. Diego la esperaba a las 8 en punto, en una mesa junto a la ventana. Marcela caminó hacia la mesa, sintiendo que el contraste entre su vida sencilla y ese mundo sofisticado era enorme. El aroma a comida gourmet y el suave murmullo de conversaciones elegantes la envolvieron tan pronto como cruzó la puerta. Las mesas, decoradas con manteles impecables y velas encendidas, creaban un ambiente romántico y exclusivo. Marcela se sintió pequeña entre tanta elegancia, pero decidió caminar con la cabeza en alto, como su amiga Fernanda le había enseñado. «Disculpe, estoy buscando la mesa junto a la ventana», dijo tímidamente al mesero. Mientras caminaba hacia la mesa, no tenía idea de que, frente a ella, se encontraba su futuro, de una forma completamente inesperada. Ahí estaba él, no un desconocido cualquiera, sino el hombre que había observado durante años desde la distancia. Gustavo Castillo, el hombre que había contratado sus servicios, estaba sentado allí, esperando su llegada. La conexión entre ellos, esa noche, cambiaría sus vidas para siempre. El hombre la observó detenidamente, de pies a cabeza, con una sonrisa educada pero claramente analítica. Era obvio que notaba que Marcela no encajaba con la clientela habitual de ese lugar, un espacio de lujo que solo aceptaba a aquellos que vivían en el brillo de la opulencia.
Por supuesto, señorita. Permítame guiarla hasta su mesa, respondió él con una actitud profesional, pero Marcela captó en su tono una ligera pizca de condescendencia, algo que la hizo sentir aún más fuera de lugar. Mientras seguía al mesero entre las mesas perfectamente alineadas, sentía el peso de las miradas curiosas que la seguían. La adrenalina recorrió su cuerpo, sus nervios comenzaban a traicionarla y su corazón palpitaba con fuerza. Cada paso que daba la acercaba más a la mesa que cambiaría su vida de una manera que jamás habría imaginado. La mesa junto a la ventana estaba vacía, impecablemente decorada para 2 personas, con una vista espectacular de las luces brillantes que iluminaban la ciudad. Marcela se acomodó en la silla con cuidado, como si temiera que el simple hecho de sentarse allí pudiera hacerla desaparecer. Su vestido prestado, aunque elegante, le quedaba ligeramente grande, pero no le importaba. Con una leve sonrisa, puso su pequeña cartera sobre la mesa, asegurándose de que no llamara demasiado la atención. Miró rápidamente su celular, solo para confirmar que eran exactamente las 8 en punto. Diego había sido claro al prometerle que llegarían puntualmente, y Marcela, con toda la esperanza de su corazón, quería creer que esta vez él cumpliría. Su mente no dejaba de correr con los pensamientos de cómo se desarrollaría la noche. El mesero se acercó y le ofreció agua. Marcela aceptó agradecida, su garganta estaba tan seca que le costaba tragar. Necesitaba algo para calmar sus nervios. Mientras tomaba el vaso, sus manos temblaban ligeramente. Intentó respirar profundamente, sabiendo que tenía que mantenerse tranquila, que no podía dejar que sus ansias la dominaran. Desde su asiento, observaba la entrada del restaurante, esperando ver a un hombre que correspondiera a la descripción que Diego le había dado, un hombre de 30 años, alto, con una sonrisa amable, alguien en quien ella podía confiar. Los primeros 5 minutos pasaron en un suspiro mientras Marcela, nerviosa, se repetía mentalmente todo lo que quería decirle. Tenía tantas cosas por compartir: su trabajo, sus sueños sencillos, su vida en México, sus ganas de aprender más, de encontrar a alguien con quien compartir su realidad. Quería saber de él, escuchar sus historias, sus pasiones, descubrir si realmente había algo más allá de las pantallas de los teléfonos y los mensajes vacíos. Era su oportunidad para ser feliz, para no quedarse atrapada en la rutina de su vida, y no quería dejarla escapar. Pero conforme las manecillas del reloj seguían su curso, la ansiedad comenzaba a apoderarse de ella. Diego aún no aparecía. La primera media hora transcurrió como si fuera una eternidad para Marcela, quien mantenía los ojos fijos en la entrada, tratando de aparentar que estaba tranquila, mientras en realidad su mente se desbordaba de inquietud. Tal vez hay tráfico, pensó, repitiéndose a sí misma esa excusa como una forma de encontrar algo que aliviara sus nervios. El mesero, por tercera vez, se acercó para preguntarle si deseaba ordenar algo. Con una sonrisa forzada, Marcela respondió que aún estaba esperando a su acompañante. Sus $5, la única fortuna que había ahorrado, parecían arder en su bolso, y ella sabía que no serían suficientes para cubrir ni siquiera una bebida en ese lugar tan exclusivo. Se permitió soñar despierta un instante. Diego llegará tarde, pero se disculpará, me explicará que tuvo un inconveniente en su trabajo y juntos disfrutaremos de la cena más romántica de nuestras vidas, pensó. Mientras se imaginaba en esa escena, sus dedos jugueteaban con la servilleta de tela, nerviosa, observando las parejas elegantes que disfrutaban de su velada. Sus risas y brindis resonaban en el ambiente, y Marcela no pudo evitar sentir una punzada de envidia, mezclada con esperanza. Pronto, muy pronto, ella también estaría viviendo su propio momento mágico. La hora siguió avanzando, y la sensación incómoda en su estómago se intensificó, una sensación que nada tenía que ver con el hambre. A las 8:30, Marcela, incapaz de soportar más la espera, sacó su celular una vez más. Revisó los mensajes por 10ª vez, con la esperanza de encontrar alguna explicación de Diego. La pantalla permaneció vacía, sin notificaciones nuevas. Solo apareció su última conversación de la tarde anterior, donde él había confirmado la cita con entusiasmo: nos vemos mañana a las 8, hermosa. Las palabras de Diego, no puedo esperar a conocerte en persona, resonaban en la mente de Marcela. Había dormido apenas unas pocas horas esa noche, inquieta por la emoción de la cita. Ahora, esas mismas palabras, que una vez la habían llenado de esperanza, se sentían vacías, como un eco cruel que amplificaba la decepción que comenzaba a apoderarse de ella. El mesero pasó cerca de su mesa por tercera vez, y esta vez su rostro ya no mostraba la misma amabilidad de antes. Ahora, con un gesto que no lograba disimular su molestia, Marcela notó claramente que la mesa vacía no estaba generando ingresos. El ambiente del restaurante seguía siendo el mismo, sofisticado, elegante, lleno de risas y conversaciones animadas de comensales disfrutando de una velada perfecta, mientras ella se hundía poco a poco en una mezcla de vergüenza y frustración. ¿Qué estoy haciendo aquí?,
pensó Marcela, mirando su vestido prestado, que antes la había hecho sentirse hermosa. Ahora parecía una burla en medio de tanto lujo y opulencia. Su rostro, que brillaba con esperanza al inicio de la noche, ahora estaba marcado por la incomodidad. El sonido de las risas ajenas la envolvía, y cada conversación a su alrededor solo servía para recordarle cuán ajena era a ese mundo. Marcela miró la hora en su celular, las 8:45. Unos minutos más, pensó. Tal vez hay un retraso por tráfico o algo así, se decía para calmar sus nervios. Diego había sido puntual en sus mensajes, siempre tan cariñoso, pero ahora el tiempo comenzaba a jugar en su contra. El mesero se acercó nuevamente, esta vez con una expresión menos cordial. Marcela, con una sonrisa forzada, le pidió unos minutos más. «Aún estoy esperando a mi acompañante», dijo, mientras sentía como su rostro se enrojecía de vergüenza. 5 minutos más pasaron, y la ansiedad comenzó a consumirla. ¿Y si Diego no viene? Se repetía una y otra vez, intentando no rendirse a la incertidumbre. Sus dedos jugaban con las servilletas sobre la mesa mientras observaba a las parejas a su alrededor. Parecían disfrutar de una noche perfecta, riendo, brindando, mientras ella se sentaba sola, sintiendo como el peso de la situación la aplastaba. A las 9 en punto, su celular vibró, y Marcela, con una chispa de esperanza, lo levantó rápidamente. Pero al ver la pantalla, esa chispa se apagó al instante. Una notificación de la aplicación de citas apareció, y con las manos temblorosas, abrió el mensaje de Diego. «Hola, siento cancelar a último momento, pero no puedo perder mi tiempo con alguien como tú. Creo que no somos compatibles. Que tengas buena noche». El mensaje fue como un golpe directo al corazón de Marcela. Las palabras, frías y crueles, se clavaron en su piel. «Alguien como tú». ¿Qué significaba eso? ¿Era porque era empleada en la mansión de los Castillo? ¿Porque su vida era modesta y carecía de lujos? Cada palabra del mensaje era una puñalada a su autoestima, que ya se encontraba por los suelos. Marcela intentó no llorar, pero las lágrimas comenzaron a acumularse en sus ojos y un nudo en su garganta la ahogaba. Sintió como si todo el restaurante la estuviera observando, como si, en ese mismo momento, todos supieran que había sido rechazada. ¿Qué haría un hombre como él con alguien como yo?, pensaba, mientras su corazón latía desbocado por la indignación. Gustavo Castillo, el heredero millonario, estaba sentado en alguna mesa, pero ni él la había visto. Ni él sabía lo que Marcela estaba viviendo. Y ese pensamiento la llenó de una rabia interna, una rabia que luchaba por no mostrar. La humillación era tal que Marcela sintió el impulso de levantarse y huir. La escena la estaba consumiendo. Su dignidad se desvanecía a medida que las miradas ajenas la rodeaban, y el peso de esa humillación era más pesado que la vergüenza de haber sido rechazada. Sin embargo, no podía quedarse más tiempo allí. Con el rostro humillado y el corazón roto, Marcela decidió irse. Se levantó con las piernas temblorosas, temiendo que cualquier paso la hiciera caer. Mientras caminaba hacia la salida, el sonido de las miradas sobre ella la perforaba. El mesero, que la había atendido todo el tiempo, la observó ahora con una mezcla de lástima y alivio por finalmente liberarse de la mesa vacía. Marcela no podía culparlo, él solo hacía su trabajo, pero el sabor amargo de la derrota la seguía acompañando. Marcela deseaba poder escapar de sí misma en ese momento. Cada paso que daba hacia la salida del restaurante se sentía como una tortura, como si la gravedad la estuviera reteniendo en un lugar que no era suyo. Mientras caminaba entre las mesas, los susurros y las risitas que escuchaba tal vez no tuvieran nada que ver con ella, pero su alma rota interpretaba cada sonido como una burla, como si todos estuvieran riéndose de la chica pobre que había sido plantada en público. El vestido que le había prestado Fernanda, que en su casa la hacía sentirse especial, ahora le pesaba como una mentira. Sus zapatos, que la habían hecho soñar con ser alguien más por una noche, ahora eran solo una tortura física, apretándole los pies con cada paso. Lo único que quería era llegar a su auto, conducir de regreso a su pequeño apartamento, despojarse de esa ropa que le había dado esperanzas de ser alguien más y olvidar todo lo que había pasado esa noche. Pero justo cuando se acercaba a la puerta del restaurante, algo sucedió que cambiaría no solo su noche, sino su vida para siempre. En una mesa discreta al fondo, un par de ojos la observaban con creciente inquietud. Ojos que la conocían mucho mejor de lo que ella podía imaginar. Lo que Marcela no sabía era que alguien había sido testigo de su humillación desde el primer momento, y esa presencia estaba a punto de alterar su destino para siempre. Marcela se detuvo, sintiendo que sus piernas ya no podían sostenerla ni un paso más. El peso de la situación la había sobrepasado. Las lágrimas caían por sus mejillas, arruinando el poco maquillaje que con tanto cuidado había aplicado esa tarde. «Una chica como tú». Las palabras de Diego resonaban en su mente como un eco cruel que no podía dejar de escuchar.
Estaba rota, despojada de toda esperanza, y no podía evitar pensar que había sido ingenua por haber creído que alguien como ella podría tener una oportunidad en ese mundo de lujo y perfección. Apoyó su espalda contra la pared junto a la entrada, tratando de recomponerse antes de salir a la calle, donde tendría que caminar hasta su auto con la cabeza baja, sintiendo como si no tuviera valor para alzarla. Su bolsa temblaba en sus manos mientras buscaba un pañuelo, pero solo encontró una servilleta arrugada del McDonald's donde había desayunado esa mañana. La ironía de la situación la golpeó como una bofetada. Esa mañana había estado llena de ilusiones, soñando con la noche perfecta que ahora se desmoronaba ante sus ojos. El sueño de ser vista, de ser elegida por alguien, de sentirse especial, se esfumaba como si nunca hubiera existido. Recordó por qué nunca había tenido citas reales, porque hombres como Diego la descartaban tan fácilmente. Ella no era más que una empleada doméstica, una mujer sin estudios universitarios, sin dinero, sin un futuro brillante que ofrecer. Sus $5 seguían en su bolsa, una broma cruel sobre su pobreza. Cerró los ojos y trató de imaginar que estaba en casa, en su cuarto pequeño, lejos de las miradas ajenas. Pero el restaurante seguía adelante, como si nada estuviera pasando. Las parejas a su alrededor continuaban disfrutando de sus cenas románticas, riendo y compartiendo momentos que ella nunca podría vivir. El sonido de las copas brindando y las conversaciones íntimas la rodeaban, pero Marcela solo sentía un vacío profundo. «Soy una tonta», pensó, mientras sus lágrimas caían sin poder detenerlas. Una tonta por creer que alguien como yo podría tener algo así. Se limpió el rostro con la servilleta, sintiendo como su maquillaje se desvanecía por completo. Fernanda le había dicho que se veía hermosa cuando se despidieron esa tarde, pero ahora se sentía fea, invisible, como si llevara una etiqueta que decía, «No soy suficiente para que todo el mundo me vea». El vestido que en su casa la había hecho sentir especial ahora se sentía como una burla. Como si estuviera jugando a ser alguien que nunca podría ser. Sus zapatos le apretaban tanto que la molestia se mezclaba con el dolor de su orgullo herido, recordándole que ni siquiera tenía ropa apropiada para estar en un restaurante como ese. El sueño de ser elegida, de ser amada, se desvanecía como el humo entre sus dedos, dejándola más sola que nunca. Y cuando pensaba que ya no podía soportarlo más, ocurrió algo que no esperaba. Desde una mesa en el rincón más discreto del restaurante, alguien había estado observando cada uno de sus movimientos, cada uno de sus gestos. Gustavo Castillo había llegado al restaurante una hora antes para una cena de negocios que había sido cancelada a último minuto. Decidió quedarse a cenar solo, revisando algunos documentos importantes mientras tomaba notas. Era un hombre de rutinas, alguien que rara vez salía de su círculo social. Pero esa noche, el destino lo había colocado exactamente en el lugar que necesitaba estar. Durante los últimos 45 minutos, mientras revisaba algunos papeles, algo había captado su atención. Marcela, esa figura familiar que nunca había dejado de estar en su casa, pero que siempre había sido invisible para él, estaba en una mesa junto a la ventana. Algo en su postura, en su nerviosismo, en la forma en que ella se movía, despertó en Gustavo una sensación extraña, algo que nunca había experimentado antes. Al principio, no podía ubicarla, pero de repente lo comprendió. Era Marcela, su empleada doméstica, pero ahora algo en ella había cambiado. Su cabello caía con suavidad sobre sus hombros, enmarcando un rostro que nunca había notado. El vestido azul marino resaltaba su figura, mostrando una elegancia que él nunca había percibido. Gustavo parpadeó, sorprendido por lo que veía. Durante 3 años, Marcela había sido una figura prácticamente invisible para él, una presencia discreta que siempre había mantenido su hogar impecable. La conocía como una mujer simple, que llegaba temprano, trabajaba con dedicación y se iba sin hacer ruido. Pero esa noche, en ese restaurante, él la veía de una manera completamente diferente. Algo había cambiado en ella, y algo en su interior también había cambiado. Marcela deseaba poder escapar de sí misma, de su propio cuerpo, de la vergüenza que sentía al ser vista en ese estado. Cada paso hacia la salida del restaurante era una tortura, como si el suelo estuviera más pesado bajo sus pies. Mientras caminaba entre las mesas, escuchaba susurros y risas, que probablemente no hablaban de ella, pero su estado emocional las interpretaba como burlas, como si todo el mundo supiera que estaba allí sola, humillada, plantada por un hombre que había prometido todo y había dejado atrás la promesa. El vestido prestado, que había sido su pequeña joya de esperanza al principio de la noche, ahora se sentía como una burla. Los zapatos, que en casa la hacían sentir un poco más cerca del mundo de los demás, ahora le apretaban como una cruel tortura, haciéndola sentir cada vez más fuera de lugar. Lo único que quería en ese momento era llegar a su auto, alejarse del restaurante, dejar atrás el lujo y la frialdad que la rodeaban, y esconderse en su pequeño departamento donde nadie la vería en su derrota.
Pero justo cuando estaba a punto de llegar a la puerta, algo ocurrió que cambiaría el curso de esa noche y de su vida, para siempre. En una mesa discreta en la esquina más alejada, alguien había estado observándola desde el principio. Ojos que la conocían mejor de lo que ella podría haber imaginado. Lo que Marcela no sabía era que, mientras su mundo se desmoronaba a su alrededor, alguien más había sido testigo silencioso de su humillación y estaba a punto de intervenir de una manera que cambiaría su destino. Gustavo Castillo, el joven heredero millonario, había llegado al restaurante una hora antes, para una cena de negocios que se había cancelado de último minuto. Decidió quedarse, cenar solo y aprovechar el tiempo para revisar algunos documentos. Era un hombre de rutina, que rara vez salía de su burbuja social, y esa noche el destino lo había colocado exactamente en el lugar en que debía estar. Durante más de 45 minutos, había estado concentrado en sus papeles, haciendo llamadas y tomando notas cuando algo llamó su atención de manera sutil. Un pequeño movimiento en la mesa junto a la ventana le hizo levantar la vista. La figura familiar que observaba lo desconcertó. Era ella. Marcela, la mujer que cuidaba su hogar con tanto esmero, que siempre estaba en segundo plano, invisible para él. Ahora, en ese elegante restaurante, no podía dejar de mirarla. Al principio, no comprendió por qué esa figura le resultaba tan conocida, pero en cuanto vio cómo ella ajustaba nerviosamente su vestido, cómo su rostro reflejaba tristeza y desesperación, lo comprendió de inmediato. Era Marcela. Había estado viviendo bajo el mismo techo que ella durante años, pero nunca la había visto realmente. No era la simple mujer que limpiaba su casa, era una mujer de una belleza natural, una belleza que había estado oculta a su mirada superficial. Gustavo se quedó paralizado. El hombre que había pasado toda su vida concentrado en el trabajo, en los números y los negocios, ahora sentía algo que jamás había experimentado antes. Algo dentro de él, que hasta entonces había estado adormecido, se despertó con fuerza al ver a Marcela en ese estado de vulnerabilidad. Su corazón, que siempre había estado enfocado solo en su empresa, ahora sentía una urgencia de protegerla. Durante 3 años, había visto a Marcela solo como una trabajadora eficiente, una presencia constante que mantenía su hogar impecable, pero en ese momento la veía de una manera completamente diferente. Su cabello caía suavemente sobre sus hombros, enmarcando un rostro que nunca había observado realmente. El vestido azul marino que llevaba puesto, aunque sencillo, resaltaba su figura de una manera que lo sorprendió. Gustavo parpadeó varias veces, casi incrédulo de lo que veía. Su mente, que siempre había estado ocupada con el trabajo, se detuvo por un momento, permitiéndole ver a Marcela con claridad. En su rostro había algo más que belleza, había fortaleza. Una fortaleza que, al principio, nunca había notado, pero que ahora le parecía evidente. La mujer que había sido invisible para él durante 3 años estaba allí, frente a él, hermosa, vulnerable, pero increíblemente fuerte a su manera. Era como si un interruptor se hubiera encendido en su interior, iluminando todo lo que había estado ignorando. Algo dentro de él se rompió, y por primera vez en mucho tiempo, Gustavo sintió la necesidad de proteger a alguien, de no dejar que esa persona sufriera. No podía quedarse ahí sentado mientras Marcela luchaba por mantener la dignidad en su dolor. La observó un momento más, y vio cómo, con mucha dificultad, se levantaba para salir. La lucha por no quebrarse era evidente en su postura. El dolor que llevaba consigo estaba claro, pero también lo estaba su valentía. Marcela no había pedido nada, no se quejaba, solo intentaba irse con la dignidad intacta. Gustavo sintió algo profundo dentro de él, algo que nunca había experimentado antes con nadie. Decidió que no podía dejarla ir de esa manera. No podía permitir que se fuera sin que él hiciera algo, sin que él actuara. Era su empleada, sí, pero en ese momento ya no veía la relación laboral. Veía a una mujer que estaba sufriendo, y eso le arrancaba una parte de su alma. Se levantó, respiró hondo y, dejando sus documentos sobre la mesa, comenzó a caminar hacia ella. Con cada paso, el corazón le latía más rápido. La cercanía entre él y Marcela ya no era la de patrón y empleada. Era la de 2 seres humanos que, por una razón desconocida, se habían encontrado en medio del caos de la vida. Marcela sentía como si deseara huir de su propia piel en ese momento. Al caminar entre las mesas, los susurros y las risas a su alrededor parecían estar dirigidos hacia ella, aunque probablemente no fuera el caso. Pero en su estado emocional, todo parecía apuntar hacia la chica sencilla que había sido abandonada, la mujer invisible, la empleada que no encajaba en ese mundo lleno de lujos y elegancia. El vestido prestado que antes la había hecho sentir especial, ahora se sentía como un disfraz, algo ridículo que no pertenecía a ella. Los zapatos, que en su casa le parecían un pequeño lujo, ahora apretaban como una tortura, como un recordatorio de lo mucho que se había esforzado por encajar en una realidad que no era la suya.
Lo único que quería era llegar a su coche, irse a casa, quitarse ese vestido que la hizo soñar con ser otra persona y olvidarse de todo lo que había sucedido esa noche. Pero justo cuando estaba a punto de cruzar la puerta, algo inesperado ocurrió, algo que cambiaría no solo esa noche, sino su vida entera. Desde una mesa al fondo, alguien había estado observando todo, de manera silenciosa pero con creciente interés. Ojos que la conocían mejor de lo que ella podía imaginar. Marcela no sabía que alguien había sido testigo de su humillación, pero esa presencia observaba cada uno de sus movimientos, y lo que sucedería a continuación cambiaría su destino para siempre. Gustavo Castillo, el joven heredero millonario, había llegado una hora antes para una cena de negocios que se canceló de último momento. Decidió quedarse a cenar solo y revisar unos documentos, sin pensar que esa noche sería distinta. Era un hombre de rutinas, alguien que raramente se alejaba de su círculo social. Pero esa noche, el destino lo había colocado justo en el lugar donde necesitaba estar. Durante 45 minutos, Gustavo se había sumergido en sus papeles, concentrado en los números y llamadas, cuando algo lo hizo levantar la vista. No era algo obvio, pero había algo en la figura que estaba en la mesa junto a la ventana que le resultaba familiar, aunque algo diferente. En el momento en que vio los gestos nerviosos de Marcela, algo despertó en él, una curiosidad que no podía explicar. La figura de la mujer que había conocido de manera tan distante y rutinaria lo estaba sorprendiendo, como si estuviera viendo a alguien por primera vez. Fue entonces cuando la reconoció. Era Marcela, su empleada doméstica. Había estado viéndola todos los días durante 3 años, pero nunca de esa manera. En ese restaurante elegante, con su cabello suelto, su figura impecablemente resaltada por el vestido azul, Marcela ya no era solo la mujer que mantenía su casa en orden, era alguien completamente diferente. Algo había cambiado en ella esa noche, algo que él no había notado antes. Esa belleza natural, tan ajena a la perfección superficial de su mundo, lo dejó sorprendido. Durante 3 años, Marcela había sido invisible para él. La veía como una presencia en su casa que solo cumplía con sus tareas de manera eficiente. Pero esa noche, estaba viéndola de manera completamente diferente. Había algo en su porte, en la forma en que se movía, que lo hacía ver que no era una simple trabajadora, sino una mujer con una dignidad y una belleza únicas. Gustavo parpadeó varias veces, sin poder procesar lo que veía. Se sentó completamente inmóvil, mirando cómo Marcela se levantaba, intentando marcharse, y algo dentro de él se rompió. No podía quedárselo dentro. Había algo en esa mujer que le estaba pidiendo ser vista, ser cuidada, algo que jamás había considerado antes. En ese momento, el hombre acostumbrado a tomar decisiones rápidas y tajantes, el empresario que construía imperios, sintió una necesidad que nunca había experimentado. Necesitaba protegerla, necesitaría consolarla, hacer algo para que no se fuera con ese peso en el corazón. Marcela había estado trabajando para él durante 3 años, pero nunca la había visto de la manera en que la veía esa noche. Se levantó de su asiento, respiró hondo, y dejó los papeles sobre la mesa. No podía seguir ignorando su dolor. Mientras caminaba hacia ella, sus pasos eran firmes, pero cautelosos, porque sabía que este momento cambiaría todo. Ya no se trataba de una relación patrón-empleada, ya no se trataba de barreras sociales. Se trataba de algo más profundo, algo que no sabía cómo explicar. Cuando llegó hasta ella, la vio detenerse antes de salir, su rostro bañándose en lágrimas. Las mismas lágrimas que habían estado contenidas, que no se habían permitido salir ante él. Y ahora, Marcela estaba mostrando su vulnerabilidad, su humanidad, que hasta entonces él no había visto. «Marcela», dijo con suavidad, su voz más suave que nunca. Ella levantó la vista, sorprendida, casi como si quisiera desaparecer en el suelo de la vergüenza. «Señor Castillo», murmuró, limpiándose rápidamente las lágrimas, con la voz quebrada, mientras trataba de recomponerse. «No sabía que usted estaba aquí». Gustavo no le dio tiempo a explicarse. «No tienes que explicarme nada», dijo con una sonrisa que sorprendió incluso a él mismo. «No puedo quedarme aquí viendo cómo te destrozas por dentro. Esto no está bien». El alivio y la calidez que ella sintió al escuchar esas palabras fueron como un bálsamo para su alma. Nadie le había hablado así antes, nadie había mostrado esa compasión genuina hacia ella. Mientras miraba a Gustavo, se dio cuenta de que no había ninguna pizca de lástima en sus ojos, solo una profunda preocupación. Y en ese momento, sus mundos dejaron de ser tan diferentes. Marcela lo miró con una mezcla de incredulidad y alivio. «¿Te importaría si te acompaño un momento?», preguntó Gustavo, con una suavidad que la sorprendió. «Me haría muy feliz si me acompañaras a cenar. No como patrón y empleada, sino como amigos». Marcela se quedó inmóvil por un instante. Amigos. Esa palabra, tan ajena a su relación, flotaba en el aire entre ellos. Nunca habría imaginado que él diría algo así.
¿Estás seguro?, preguntó, buscando alguna señal de que no estaba siendo condescendiente. Pero al mirar sus ojos, encontró solo sinceridad. Sí, respondió él, con una sonrisa genuina que hizo que el mundo alrededor de Marcela pareciera desvanecerse. Quiero que seas tú, Marcela, no mi empleada, sino alguien con quien compartir un momento de verdad. Entonces, sí, dijo ella, casi sin poder creerlo. Me gustaría quedarme. Las diferencias entre sus infancias eran tan marcadas que casi parecía que provenían de mundos completamente distintos. Pero, curiosamente, esas diferencias comenzaron a acercarlos en lugar de separarlos. Gustavo se dio cuenta de algo que jamás había pensado: todo el dinero y el lujo que lo rodeaban no podían compararse con lo que Marcela había tenido, una familia que la amaba incondicionalmente, algo que él, a pesar de su abundancia material, nunca experimentó con la misma intensidad. Vine a Los Ángeles cuando tenía 21 años, continuó Marcela, su voz temblando un poco. Con apenas $300 y un sueño de enviar dinero a mi familia. Su mirada estaba perdida en el horizonte, como si ese recuerdo la transportara a un lugar lejano y lleno de sacrificios. Nunca imaginé que terminaría trabajando en una mansión tan hermosa como la tuya. Cuando mencionó su casa, ambos sintieron la extraña realidad de su situación. Estaban cenando como iguales, compartiendo sus historias, sus sueños. Pero al mismo tiempo, sabían que la mañana siguiente la llevaría a limpiar los pisos de esa misma mansión, y él regresaría a su oficina, a sus rutinas diarias. Sin embargo, por un momento, nada de eso importaba. Marcela, dijo Gustavo suavemente, extendiendo su mano sobre la mesa hasta que sus dedos se rozaron ligeramente con los de ella. El contacto físico fue como una chispa instantánea, algo que ninguno de los dos esperaba, pero que ambos sintieron profundamente. Ella asintió, su corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. ¿Por qué nunca te casaste?, preguntó él con una sinceridad que la tomó por sorpresa. Una mujer como tú, tan hermosa, tan cariñosa, tan real. ¿Cómo es posible que sigas soltera? La pregunta, tan directa, la hizo sentirse vulnerable, pero la sinceridad en sus ojos le dio el valor para responder con la misma honestidad. Los hombres de mi círculo social me ven como una buena opción para casarse y tener hijos rápido, explicó con una sonrisa triste. Pero nunca me han visto realmente a mí. Y los hombres de otros círculos, bueno, como Diego esta noche, piensan que no soy suficiente para ellos. Mientras hablaba, sus dedos se entrelazaron con los de él sin que ninguno de los dos lo planeara. No hicieron movimiento para separarse. Siempre he soñado con encontrar a alguien que me ame por quien soy realmente, no por lo que puedo hacer por ellos o por lo que represento socialmente, añadió Marcela, con una serenidad que Gustavo no esperaba. Sus palabras fueron como flechas directas al corazón de Gustavo, quien comenzó a entender algo que nunca había considerado en su vida adulta, que había estado buscando lo mismo todo el tiempo, pero en los lugares equivocados. El momento se tornó aún más íntimo cuando Gustavo apretó suavemente su mano y se inclinó hacia adelante, reduciendo la distancia física entre ambos. ¿Y tú?, preguntó Marcela con una valentía que la sorprendió a sí misma. ¿Por qué un hombre como tú está cenando solo un viernes por la noche? La pregunta sacó una sonrisa irónica de él. Porque todas las mujeres que he conocido en mi círculo social están interesadas en mi apellido, en mi cuenta bancaria, en lo que puedo hacer por sus carreras o su estatus social, confesó con un tono sincero. He tenido relaciones, pero nunca he tenido una conexión real con nadie. Siempre me he sentido como un actor, representando el papel del novio perfecto, del esposo ideal, sin que nadie se moleste en conocer al hombre real detrás de todo eso. Las palabras de Gustavo fueron un reflejo de una verdad que había estado ocultando incluso para él mismo. Esta noche es la primera vez en años que me siento yo mismo contigo, dijo, su voz llena de emoción. Puedo ser simplemente Gustavo, no el heredero, no el CEO, no el solterón codiciado, solo un hombre que está descubriendo que la mujer más increíble que he conocido ha estado viviendo bajo su techo durante 3 años. Sus ojos se encontraron, y por un largo instante, la conexión entre ellos fue tan intensa que se sentía como si el tiempo hubiera desaparecido. Era como si pudieran verse el uno al otro sin barreras, reconociendo en el otro algo que habían estado buscando sin saberlo. El restaurante comenzó a vaciarse a su alrededor, pero ellos estaban tan absorbidos en su conversación que apenas notaban el paso del tiempo. Había una burbuja mágica que los envolvía, protegiéndolos del mundo exterior y de las complicaciones que sus diferencias sociales implicaban. No puedo creer que estemos aquí, murmuró Marcela, aún maravillada por lo surrealista que se sentía todo. Esta mañana me desperté pensando que eras este hombre inalcanzable, casi como una figura mítica en mi vida, dijo, mientras se perdía en sus pensamientos. ¿Y ahora? Y ahora, la alentó él suavemente, sus ojos brillando con una intensidad que hacía que Marcela se sintiera como si fuera la única mujer en el mundo. Ahora me doy cuenta de que eres real. Tienes corazón,
puedes ser herido y lastimado como cualquiera de nosotros, completó, su voz casi un susurro. Y tú, le respondió él, acariciando suavemente sus nudillos con su pulgar, tú me has hecho recordar cómo se siente estar verdaderamente vivo. Durante años, había existido en piloto automático, cumpliendo roles y expectativas. Pero con Marcela, sentía que estaba despertando de un sueño largo y gris. El mesero se acercó discretamente, interrumpiendo su momento, y les informó que el restaurante cerraría pronto, pero ninguno de los dos quería que esa noche llegara a su fin. Habían encontrado algo precioso juntos, algo que trascendía todas las barreras sociales y económicas que los separaban. Pero ahora, con la cuenta en la mesa, el restaurante cerrando y la fría realidad acechando a su alrededor, Gustavo sintió el peso de lo que estaba a punto de suceder. La salida del restaurante fue como una despedida del pasado. Marcela se sintió insegura, pero también esperanzada, mientras caminaban hacia el aire fresco de la noche. Las luces de la ciudad brillaban como estrellas, envolviéndolos en un ambiente romántico. No quiero que esta noche termine, confesó Gustavo, deteniéndose junto al auto de Marcela. Sé que mañana todo será diferente, pero no puedo pretender que lo que ha pasado aquí no ha cambiado todo para mí. Yo tampoco quiero que termine, dijo ella, con una honestidad que dejó claro cuánto había cambiado en ella. Durante las siguientes semanas, Marcela y Gustavo desarrollaron una rutina secreta. Durante el día, ella seguía trabajando como siempre, pero por la tarde, después de que su jornada terminara, se quedaban juntos en la terraza de la mansión, compartiendo largas conversaciones que los acercaban más que nunca. Se conocían a un nivel profundo, como si toda su vida hasta ese momento hubiera sido solo un preludio para esta conexión inesperada. Gustavo empezó a cancelar reuniones importantes, algo que nunca había hecho por ninguna mujer. Descubrió que el simple acto de preparar una comida para Marcela le proporcionaba una felicidad que ni siquiera sus logros más grandes habían podido darle. Cada conversación era más significativa que la anterior, y cada beso que compartían los hacía sentir más completos y más unidos. Sin embargo, la perfección de su pequeño paraíso secreto no estaba exenta de retos. Marcela luchaba constantemente con una voz en su cabeza que le decía que esto no podía ser real, que un hombre como Gustavo tarde o temprano se cansaría de ella, de una chica como ella, y volvería a su mundo lleno de mujeres sofisticadas, de relaciones convenientes, de apariencias. Durante un paseo por el jardín de la mansión, Gustavo notó que a menudo su rostro se mostraba pensativo, distante. Él la miraba con preocupación y, al ver la expresión que cruzaba su rostro, se detuvo junto a la fuente central. ¿En qué piensas cuando te quedas tan callada?, preguntó, su voz llena de curiosidad. Marcela dudó un momento antes de ser completamente honesta con él. Pienso en qué pasará cuando te canses de esto, confesó, mirando al suelo. Cuando te des cuenta de que soy solo una chica sencilla que no encaja en tu mundo. Sus palabras fueron un golpe directo para Gustavo, quien de inmediato percibió cuán profundamente las inseguridades de Marcela habían calado en ella. Marcela, mírame, dijo suavemente, tomando su rostro entre sus manos con una gentileza que la desarmó. Mi mundo real eres tú. Todo lo demás es solo teatro. Obligaciones, papeles que represento porque se espera de mí. Pero esto, dijo, señalando el espacio entre ellos, esto es lo más real que he tenido en mi vida. El brillo de los ojos de Gustavo la tranquilizó, pero las inseguridades de toda una vida no se curaban con palabras bonitas, por muy sinceras que fueran. Gustavo también llevaba consigo sus propias batallas. Su familia, como siempre, lo presionaba para que se casara con una mujer adecuada, proveniente de un círculo social respetable. Su madre había organizado una cena con la hija de uno de los socios comerciales, una mujer que había estudiado en Harvard y que, según ellos, sería perfecta para expandir el negocio familiar. No me interesa, madre, le había dicho a su madre con firmeza durante una llamada telefónica cargada de tensión. Cuando decida casarme, lo haré con la mujer que yo elija. La negativa de Gustavo había causado un gran escándalo en la familia, con amenazas sutiles sobre su futuro en la empresa y su herencia. Pero cada vez que veía a Marcela, su convicción se fortalecía. Cada vez que la escuchaba reír o la veía cantar suavemente mientras trabajaba en el jardín, su resolución de proteger lo que habían construido juntos se volvía más firme. Una noche, mientras cenaban bajo las estrellas, Gustavo tomó su mano y le hizo una promesa que cambiaría todo entre ellos. Marcela, quiero que sepas algo, dijo en voz baja, sus ojos fijos en los de ella. No importa cuánta presión ejerciera mi familia, no importa los obstáculos que enfrentemos, no voy a dejarte ir. Lo que tenemos es demasiado valioso como para sacrificarnos por las expectativas de otros. Sus palabras fueron un bálsamo para el corazón inseguro de Marcela, pero también una declaración de guerra contra un mundo que no los aceptaría fácilmente. La prueba llegó 3 semanas después, cuando Gustavo fue invitado a un evento de caridad exclusivo, uno de esos eventos donde la ausencia de alguien como él no pasaría desapercibida.
Durante días, había estado luchando con la decisión de ir solo o arriesgarse a llevar a Marcela como su acompañante. Hacerlo significaría hacer pública su relación. Un gesto audaz, pero que traería consigo innumerables consecuencias. «Quiero que vengas conmigo», le dijo una tarde mientras ella regaba las flores del jardín. «Quiero que el mundo sepa que la mujer más increíble de Los Ángeles es mía». Marcela, al escuchar sus palabras, dejó caer la manguera, el peso de la decisión la dejó paralizada. «No puedo», murmuró, su voz llena de miedo. «No pertenezco a ese mundo. No sabré cómo comportarme, qué decir, cómo vestirme. Van a darse cuenta de inmediato de que no soy como ellos». Gustavo, al verla tan nerviosa, se acercó a ella y la abrazó con una ternura que la desarmó. «No quiero que seas como ellos», le dijo con firmeza. «Quiero que seas exactamente como eres. Eres más real, más genuina, más hermosa que cualquiera de las mujeres que estarán en esa gala. Y si no pueden ver eso, ese es su problema, no el nuestro». Aunque las palabras de Gustavo eran llenas de confianza, Marcela sabía que enfrentar el escrutinio público de la alta sociedad de Los Ángeles sería una prueba difícil para su relación. Después de 2 días de dudas internas y conversaciones profundas, Marcela tomó la decisión más valiente de su vida. «Iré contigo», dijo con una voz temblorosa pero decidida. «Si realmente crees que puedo hacerlo, si realmente crees que valgo la pena todo el drama que esto va a causar, entonces iré». La sonrisa de Gustavo fue tan brillante que iluminó todo el restaurante. «Vales la pena todo, Marcela», le aseguró, besándola con una pasión que hablaba de promesas futuras y sueños compartidos. «No solo vales la pena el drama, vales la pena que cambie toda mi vida por ti». Esa noche hicieron planes detallados. Él contrataría a una estilista personal para ayudarla a prepararse, le compraría un vestido que la hiciera sentir como una reina, y juntos enfrentarían cualquier reacción que viniera. «Esta noche, todos Los Ángeles sabrán que Gustavo Castillo está profundamente enamorado de la mujer más extraordinaria del mundo», susurró Gustavo, su voz llena de emoción.